Las llaves. Naruto veía con los ojos abiertos de par en par a la muchacha, cuyo parecido con Hinata era impactante. Ahora entendía por qué se veía tan afectada su compañera y seguramente chiquilla de sonrisa escalofriante era su hermana menor. El auto se sacudió de manera extraña luego de que ella levantara los brazos y los sacudiera. Pudo escuchar el sonido de rozado la lámina y el vehículo se desvió, esquivando a la muchacha por unos cuantos centímetros. Naruto no pudo desviar la mirada del rostro de ella y sintió que el corazón le dio unos cuantos latidos cuando ella se convirtió en un muñeco de arena que se desmoronó rápidamente. Giró hacia Hinata y tomó de inmediato el volante, evitando que se saliera carretera. Hinata miraba al frente, con los ojos llenos de lágrimas y sin prestar atención a lo que había frente a ella. Naruto imaginó que estaría en estado de shock luego de ver aquello. Características le recordaban a Gaara y de ser así, estaban en aprietos. Hinata-chan y ella ni siquiera parpadeó. El auto perdió la velocidad pronto, gracias a que Hinata había dejado de acelerar y luego de unos instantes, el motor hizo un sonido extraño y murió. Desabrochó los cinturones de seguridad con muchas dificultades, pues la pasaba mirando por las ventanas en caso de que intentaran volver a atacarlos con imágenes extrañas. Hinata-chan, sé que esto es difícil, pero no es tiempo de perder la cordura. Y con la respiración agitada y el corazón escondido en alguna parte de su cuerpo, Naruto giró la llave del auto para poder encenderlo luego. Seguía mirando en todas las direcciones mientras intentaba hacer reaccionar a Hinata. Al intentar tomarla del hombro, sintió que su mano golpeaba con el respaldo y giró de inmediato, topándose con un asiento vacío, portezuela del auto abierta. Se llevó una mano al rostro y la apretó, tirando un poco de su piel mientras la dejaba caer y encontró a Hinata caminando lentamente por la carretera, dirección al lugar en el que había estado de pie aquella extraña aparición. «Hey. ¿Qué crees que haces?», gritó Naruto, bajándose del auto también. «¡Hey, Hinata!». Pero Hinata no podía escuchar nada a su alrededor, simplemente veía al frente, hacia una imagen de Hanabi que no estaba ahí. La muchacha permanecía arrodillada en el suelo, apretándose la cabeza, como si tuviera miedo. Hinata dejó salir un extraño suspiro y empezó a caminar más rápido. Seguramente se encontraba más enferma que antes y a ver lo que aquella mujer le había hecho. Su instinto le dictaba que protegiera a su hermana menor y se asegurara de que estuviera bien. Naruto corrió para alcanzar a la muchacha, que algo le golpeaba las piernas, haciéndolo caer hacia el asfalto, golpeándose el rostro con fuerza y raspándose el mentón. Levantó la mirada de inmediato y vio un montículo de crecer detrás de Hinata. Desesperado intentó levantarse del suelo, pero sus piernas estaban atascadas. Miró hacia sus pies y se encontró con una considerable cantidad de arena. Apretando los dientes y los puños, intentó zafarse, sin dejar de llamar a Hinata de manera desesperada. «Hinata-chan». Hanabi, la menor, levantó el rostro. Hinata sintió que el corazón se le comprimía de manera dolorosa al notar lo mal que se encontraba la muchacha. Estiró los brazos para rodearla inclinó un poco, recibiendo los delgados y frágiles de su hermana. Naruto estiró la mano, como si de ese modo fuera a poder alcanzarla y detenerla. «Hinata-chan». La figura humanoide de arena abrió una mano, una daga se formó. Naruto tiró con más fuerza de sus piernas. «Hinata». La figura arrojó la daga con un corto movimiento de la canilla. Naruto vio como el arma surcaba los vientos y luego escuchó el sonido de ella al golpear. Hinata cayó al suelo en cámara lenta. Lo último que pudo ver fueron sus cabellos agitarse detrás de su dueña antes de quedar esparcidos como una extraña manta sobre el suelo y la espalda femenina. Todo se oscureció y la sensación de que se sumergía en una extraña turbulencia lo acogió. El aire empezó a faltarle, la garganta a quemarle y la piel a arderle. Apretó los ojos gritar, pero una extraña agua amarga le llenó la boca. De pronto la sensación desapareció por completo, quedando a solas en la oscuridad, una que había olvidado y que solo como si la hubiera visto en sueños. «Hace mucho que no vienes a visitarme, Naruto», y la voz le retumbó en los oídos y con aquel tono que escuchaba en sus pesadillas. Kurama descansaba el mentón sobre sus patas delanteras y miraba al muchacho como lo hace. «Está aburrido del mismo cuento». Parpadeó unos momentos, esperando a que el rubio se acostumbrara a la oscuridad y pudiera verlo. No pasó mucho tiempo, lo supo cuando los azules miraron lentamente hacia arriba, cuando en el rostro se dibujó una mueca de miedo e incredulidad que tenía muchos años sin poder ver. Sonrió, apenas mostrándolos en medio de una fina separación de sus labios. Podía escuchar el latido acelerado del corazón del humano, podía sentir la presión sanguínea palpitando bajo la piel. Kurama y carcajeó.
Fuera de aquel plano, los ojos azules de Naruto miraban, abiertos de par en par, la figura femenina que yacía en el suelo, sin moverse, sin emitir sonido alguno. TCH y me caga la arena y el cuerpo de Hinata tembló, antes de reventar y formar un charquillo de agua, que se elevó lentamente, tomando la forma de una persona, hasta materializarse por completo. Muchacho de cabellos blancos que se sacudía la arena del cuerpo. Mojada o seca y es un fastidio. Siguió quejándose. Una enorme figura verde apareció y se abrió, mostrando a un muchacho que sostenía a Hinata, que al parecer se encontraba inconsciente. Casi no la contamos y es tu maldita Suigetsu. El aludido chasqueó la lengua y miró la arena, que intentaba moverse, pero su propio peso no se lo permitía. Sonrió de lado y le dio una patada, arrojándosela en el rostro. Le miró con fastidio, antes de ignorarlo y volver a prestarle atención a la muchacha, quería asegurarse que no tuviera algún tipo de herida. Hay alguien en el auto. Jugo caminaba desde allá, con su habitual gesto serio. ¿Y este qué? Preguntó Suigetsu, acercándose a Naruto y acuclillándose frente a él. Lo miró en silencio, parecía haber perdido la consciencia en un plano psicológico que no comprendía, ignorando por completo el hecho de que Hinata se encontraba sana y salva. Brazos de Zetsu. Jugo se acercó a ellos, sin mostrar curiosidad, pero sin despegar la mirada del rubio, que parecía no reaccionar. Una mirada en las mejillas fue suficiente para reconocerlo. Es el chico Uzumaki, declaró, mirándolo aún. ¿Eh? Preguntó Zetsu, levantando la mirada de Hinata. ¿Ese enclenque es el chico zorro? No me jodas, Jugo. Jugo miró al muchacho con desdén, pero Suigetsu soltó una carcajada, cortando con la ligera tensión que comenzaba a crearse. Pobres tontos con mala fortuna y los atacaron demasiado cerca al templo. No me extraña, es obvio que no quieren que encuentren la manera de detenerlos. Acotó Zetsu, tomando a Hinata en sus brazos de nuevo. Malditos bastardos inmortales. Suigetsu observó a sus acompañantes y no pudo evitar enarcar una ceja. Si no le enviaban con Karin, le enviaban con ese par de bipolares declarados. Ahogó un suspiro de resi. Miró el horizonte, buscando el lugar del que había llegado aquel ataque. Sabía que Shukaku debía estar cerca, su radio de ataque a larga distancia no era tan amplio. Se pasó por el cabello y extendió la palma, dejando salir de ella la daga con la que habían atacado a Hinata y que alcanzó a detener antes de que golpeara a Zetsu, por apenas un cabello. Observó en silencio unos momentos, antes de volver a mirar al horizonte y enarcar un poco las cejas. Llevaré a la muchacha al templo. Anunció, antes de que una planta creciera y se envolviera en su cuerpo, jalando de él y escondiéndolo bajo la tierra, sin dejar un solo rastro. Llévate a Suigetsu, enarcó una ceja de nuevo al ver que Zetsu no se encontraba ahí. Ah, haz lo que quieras y observó la daga de nuevo, analizando sus posibilidades con ella. Seguramente se desharía en el acto si intentaba atacar al demonio con ella, pero nada perdía con llevarla al templo. Bastó abrir la palma para que la daga se hundiera en su mano, ahí estaría a salvo y Shukaku no podría recuperarla. Supongo que debemos encargarnos de Shukaku y de estos dos y creo que nos hará falta un poco de ayuda. Shukaku es un demonio muy fuerte. Opinó Jugo, mirando a Naruto unos momentos. Se llevó las manos a la nuca y volvió a mirar los alrededores. No sé y me parecen muy patéticos para ser invencibles. Me refiero a los humanos. Agregó, ignorando el tono altanero del muchacho. Sonrió, dejando que uno de sus colmillos se asomara entre sus labios. Bai, no somos humanos normales. La presencia de Shukaku había sido camuflada por la energía que se desprendía del cuerpo de Naruto, así que a Suigetsu le estaba resultando particularmente difícil poder ubicar. Demonio de las arenas. Quiso decirle al muchacho que se relajara, pero un extraño aumento en la energía, acompañado de un calor tremendo y una presión atmosférica borraron palabra de su cerebro. Jugo miró a Naruto, notando lo mismo que Suigetsu, sintiendo que la gravedad parecía haber aumentado y se inclinó para intentar hacer reaccionar a N. Pero al tocarlo sintió que su piel se quejaba de inmediato, sintió como si agarrara brasas de una fogata. Sacudió la mano unos momentos, quejándose en su mente y un extraño hizo que ambos se alejaran del rubio, quien ahora estaba cubierto por una extraña capa anaranjada que no dejaba de burbujear y desprendía una sensación terrible. Ah, qué desastre, y murmuró Jugo, dando otro par de pasos hacia atrás. Esto se nos salió de control. Corroboró. ¿Qué diría la zanahoria de nosotros? Jugo hizo un gesto de ignorancia y Suigetsu miró preocupado a Naruto. La energía que se despedía del rubio comenzaba a tornarse insoportable, ocultando por completo la de Shukaku, que se encontraba por ahí, lo había logrado detectar unos segundos atrás.
peor, más preocupante era la situación del muchacho, que en esos momentos se levantaba, sosteniéndose en sus 4 extremidades, como si fuera un zorro, y luego clavaba la mirada en la lejanía y gruñía. Una débil sonrisa se formó en los labios de Suigetsu. No traje mi espada, así que creo que esto es tu momento de acción, Hugo. Y el pelirrojo miraba al rubio en silencio, así que tardó en asentir. Llévate al muchacho, yo me encargo de esto. Shukaku también está por aquí, agregó, caminando en dirección al auto. Lo sé, y el zorro parece saber exactamente dónde está. Suigetsu no pudo ver más, una fuerte ráfaga de viento levantó la tierra y creó una cortina, solo pudo sentir la terrible energía desplazarse a gran velocidad, un poco lejos de donde encontraba. Escuchó un sonido similar al de algo rasgándose y luego una voz molesta, que logró incomodarlo. Mejor largarse de ahí antes de que Hugo le confundiera con le diera una paliza. Encendió el auto con dificultades y se alejó lo suficiente, hasta llegar a un lugar donde se sentía seguro. Vio a Naruto, envuelto en aquella energía anaranjada, correr rápidamente de algo que se perdía entre las dunas, y luego de unos momentos, la arena salió disparada hacia el suelo y fuertes ondas de energía le llegaron, casi quemándole la piel del rostro. Viento caliente del desierto. Se quedó pasmado al ver que una figura menos imponente, pero igual de fuerte, detenía algo en el viento y luego lo arrojaba contra el rubio, que arena unos cuantos metros, antes de levantarse con la intención de atacar. No se preocupó más por la situación cuando vio que de nuevo se levantaba el polvo. Estaba seguro que aquello había sido obra de Hugo, podía sentir la vibra llegarle desde la lejanía. Abordó el auto de nuevo y miró a Sasuke. La ausencia de flujo estable de energía lo estaba preocupando. Esperemos que la buena para nada de Shion consiga convencer a la vieja Tsunade. Y Shion miró la sonrisa burlona de Suigetsu y dejó caer la bola de cristal que sostenía en sus manos, molesta, y no había podido convencer a Tsunade, tampoco había tenido la pack para quedarse y conversar, simplemente había abandonado el recinto, dejándole la tarea pesada a Utakata, en quien confiaba y sabía que lograría convencer a aquella rubia tez. Sonido del cristal rompiéndose y esparciéndose en el suelo le llegó lejano. Observó los restos en el suelo, a metros de ella. Apretó los dientes y los puños durante unos momentos. Levantó el mentón, enfrentando al cielo, y recibió las gotas pluviales con indiferencia a pesar del frío que comenzaba a sentir. Sus ojos miraban la ciudad, la cual se extendía cubierta por las nubes y rociada por la lluvia. Se quitó un mechón de cabello del rostro y cerró los ojos de nuevo, una lágrima se camufló con la lluvia y se deslizó por su mejilla. Extraño sonido de algo chapoteando la hizo mirar de inmediato hacia atrás. Ona y el rostro cadavérico de la mujer estaba a escasos centímetros del propio. Shion vio aquellos ojos rojos y no pudo evitar llevarse una mano a la boca. Karin, los humanos son tan predecibles, pensó, para luego guiñarle el ojo y hablar con una voz conocida por la rubia. Hasta nunca, Shion-chan. La mujer arrojó su brazo hacia Shion, el cual se encontraba envuelto en algo negro que se transformó en una larga cuchilla que atravesó el cuerpo de la rubia. El sabor de la sangre inundó la boca y el aire escapó de sus entrañas gracias al dolor y la presión que estaba ejerciendo la mujer sobre ella. La larga cuchilla salió de su cuerpo como entró y el dolor más insoportable. Los ojos de Karin desaparecieron, dejando 2 huecos vacíos. Ona sonrió al ver los sentimientos encontrados en los ojos violetas, que no dejaban de verme fijamente, mientras que un gesto de dolor se adueñaba del rostro, cuya piel comenzaba a volverse pálida. Ampliando su sonrisa, empujó a la muchacha, haciendo que cayera. Le sintió el viento golpearle el cuerpo y se giró, miró el suelo, que cada vez se encontraba más cerca de ella, y cerró los ojos, preparándose a sufrir el mismo destino que su bola de. Un grito resonó en la calle y Ona observó la sangre formar una enorme mancha en el suelo, alrededor del cuerpo sin vida de Shion. Un insecto menos. Sacudió la mano y la cuchilla se desvaneció en el viento. Bañada en la lluvia, sonrió de lado y desapareció del techo, para aparecer en la acera, donde caminó en completo silencio. Invisible para las demás personas, que se amontonaban alrededor del cuerpo de la sacerdotisa. Se cubrió los labios con una mano, escondiendo la sonrisa que se dibujó en ellos. Comenzó a pensar en un lugar donde comenzar con la búsqueda de Utakata, que seguramente se encontraba ahí también. Estiró las manos y unas serpientes negras, casi líquidas, escurrieron del interior de sus mangas y comenzaron a deslizarse, con el objetivo de encontrar al muchacho y guiarla hasta él. Siguió caminando, sintiendo la lluvia fría sobre su cuerpo putrefacto y débil. Maldijo a Kurenai, de quien se encargaría en cuanto recuperara algo de su fuerza.
Una sensación obligó a dar un par de pasos hacia atrás, miró como ella y todos a su alrededor comenzaban a desintegrarse, volviéndose un extraño polvo que era enviado hacia atrás, gracias fuerte viento. Intentó desaparecer de ahí, pero la fuerza fue mayor que la suya y terminó siendo empujada por aquel viento extraño, luego de convertirse en polvo. Oh, Tsunade-sama y la rubia exhaló rápidamente, como si hubiera estado esperando aquello y se decepcionara de que sucedió. Sin muchos ánimos, giró el rostro y el torso lo suficiente para poder ver Shizune. La mujer se mantenía parada detrás de la puerta y apenas asomaba un poco su cabeza. Sabía que se encontraba aferrada al pomo, siempre era así cuando las situaciones habían sido tensas durante la tarde, sabía que Shizune lo hacía para cerrar la puerta en cuanto ella comenzara a vociferar y como si solo cerrar la puerta fuera a salvarla de ira. Bajó la mirada y sonrió con melancolía, sintiéndose culpable de que la mujer le tuviera miedo desde cuando se había convertido en un monstruo temible. ¿Qué pasa, Shizune?, preguntó, con tono de voz tranquilo, su rostro se mantuvo sereno. Un poco segura por la manera en que era bienvenida, la morena entró, cerrando la puerta con suavidad. Debatiéndose entre preguntar o no, preguntándose cuál sería la mejor de tocar el tema, apretó sus manos frente a ella y clavó la mirada más allá de la rubia, en un intento por evadir aquellos ojos avellana y no lucir como un cordero asustado mentora. Caminó hasta quedar a 1 o 2 metros de distancia de la mayor, respiró profundo y escupió su pregunta, que pasara lo que tuviera que pasar. ¿Qué le dijo Utakata? La miró unos momentos, conocía la cobardía de aquella mujer al momento de enfrentarla, aún así encontró decisión en sus ojos y como esperaría de su más antigua aprendiz. Entonces, clavando la mirada en la ventana de nuevo, se abrazó, frotando sus brazos para no dar la impresión de sentirse acorralada, pues lo hizo con la intención de sentirse torció un poco los labios y se encogió de hombros, restándole importancia, aunque sabía que eso no sería fácil. Esto y lo otro y aquello. Apretó los labios un poco y juntó las cejas, preocupada. Tsunade-sama, Utakata no le dijo eso ¿y qué crees que vinieron a decirme? Preguntó, levantando la mano y pegándola en la fría ventana, viendo las gotas de lluvia resbalar por el otro lado de la superficie. ¿Qué, manda saludos? Shizune se mantuvo en silencio, algo que no era muy común en ella, pero Tsunade se imaginó que estaba haciendo aquello para no presionarla y así evitar una riña, pues siempre terminaba en discusiones acaloradas entre ambas y o entre quienquiera que fuera su interlocutor. Suspiró y negó un poco, dejando caer la mano a su costado. ¿Quieren que vuelva al templo? ¿Y usted ha decidido algo?, preguntó, con algo de emoción creciendo en su pecho. Se giró, para mirar a la mujer, sonriendo le contestó. Les dije que volvería si, por azares del destino, me encontraba con Jiraiya o Orochimaru y bajó la mirada, decepcionada, sin sentir extrañeza por aquella respuesta. Entonces ¿y no volverá? Miró a Shizune unos momentos y luego volvió la mirada hacia la ventana. No. La respuesta fue simple, pero las manos de la rubia se apretaron y las uñas se clavaron en sus brazos. Los recuerdos de la muerte de Nawaki y la manera en que aquellos dos se habían expresado de él, le dolían en lo más profundo de su alma y hacían que la herida volviera a sangrar. Apretó los labios, sintiendo un sabor amargo en la boca y alejó los recuerdos de aquellas muertes trágicas, las sonrisas malévolas y todo el sufrimiento por el que tuvo que pasar al enfrentar a aquellos demonios, mientras seguía estando activa. Templo. Creo que debería volver, agregó, temerosa de la reacción. No insistas, Shizune, y contestó, con tono apagado. Shizune sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y se sintió mal al ver a Tsunade temblar. El tema era tabú, no se hablaba del templo, no se hablaba de los demonios, mucho de Nawaki Odan. Tsunade no había podido superar la muerte de las dos personas a las que más quería en el mundo. Esos últimos años habían sido de incansables trayectos y viajes a países diferentes, todo con tal de encontrar un lugar donde olvidarse de todo, pero creía que su mentora tendría grabadas las escenas en la memoria por siempre. También sabía, muy en el fondo, Tsunade quería terminar con ellos, pero algo le fallaba, algo le estaba robando valor y no tenía idea de qué era. Tsunade levantó su mano derecha y la observó unos momentos, antes de girarse y mostrársela a Shizune. Brillaba con luz propia y brillaba con esperanza, Shizune siempre lo había creído. Observó el rostro dolorido de Tsunade, uno que tenía muchos años sin ver y le dolió ver aquellos ojos color avellana de dolor, incapaces de derramar una sola lágrima, porque Tsunade era fuerte. El brillo desapareció y Tsunade dejó caer la mano, clavando la mirada en el suelo, luciendo confundida. Si tuviera algún problema con el que no pudiera lidiar. Esto es una maldición y no piense así, es un don.
Se acercó a ella, apretando sus manos sobre su pecho y mirándole el perfil. Usted ha sido capaz de ayudar a muchas personas que no parecían salvación. Tsunade mantenía la mirada clavada en el suelo. No pude salvar a Nawaki y tampoco a Dani ni a esas muchachas y estuvo a punto de replicar, pero el pesado suspiro que soltó la rupia la hizo permanecer en silencio. No soy Dios, no es justo darle la esperanza a alguien y no poder cumplir. Giró de nuevo hacia la ventana y se fijó en su reflejo esta vez. Y no quiero quitarle las esperanzas a alguien más. Shizune asintió y se sentó en una de las sillas, mirando sus manos, las cuales se mantenían sobre sus rodillas. No podía obligar a Tsunade, no después del infierno que había visto, pero valía la pena intentar, ¿verdad? La ventana se abrió entonces, haciendo un fuerte sonido y las palabras de Shizune se las llevó el viento. Tsunade ahogó un bostezo y se levantó del sillón, caminó hacia la ventana y miró por ella. Creo que debería volver. No insistas, Shizune, y ambas se quedaron en silencio, con la mirada clavada al frente y los ojos más abiertos de lo normal y jurarían que ya habían vivido aquello. ¿Qué carajo había pasado? Suigetsu se había llevado una mano a la cabeza y observaba la puerta que le permitía, o negaba, el acceso a la sala donde se llevaban a cabo la mayoría de los rituales y Exorc bajó la mirada y enarcó ambas cejas, sintiendo que eso le había sucedido por segunda vez, en solo una fracción de segundo. Se giró lentamente y observó el pasillo, el tenue CR. Las antorchas que mantenían iluminada la estancia le pareció un eco en la memoria. Sacudió la cabeza, deshaciéndose a esas sensaciones extrañas y caminó en silencio, escuchó sus pasos resonar, sintiendo que esos segundos ya los había vivido. Con las manos en los bolsillos, comenzó a saborearse una limonada, cuando escuchó un extraño crujido y pegó un salto de inmediato hacia atrás, viendo cómo caía una de las al suelo y creando un extraño eco en su memoria, de nuevo. Observó los restos de la antorcha y luego miró hacia atrás, luego hacia el frente, pero se encontraba solo y nadie más había estado ahí para corroborar sus sensaciones. Ignoró completo la antorcha al recordar que quemaría si la tocaba y decidió salir de ahí cuanto antes, aquello estaba confundiéndolo demasiado. Salió al patio en completo silencio, quedaría el resto de la tarde, pensando en lo que había sucedido aquel día, analizando todo, imaginando todo tipo de desenlaces, soluciones, errores y problemas. Preocupado jugó, que no volvía, a pesar de ser el tipo más rudo y fuerte en ese lugar, la muerte de Karin los había dejado a todos con los nervios de punta y les había servido como un tip reminiscencia hacia la muerte de Nawaki. Estaba considerando ir a buscar al grandote, cuando los pesados pasos arrastrados del muchacho lo obligaron a mirar hacia el sendero del jardín. Además de estar desaliñado, él cansado y mayugado. Jo. Se burló, aliviado. Te dieron una paliza y cállate y espetó, demasiado cansado para ser paciente. ¿Dónde está Mei-sama? Señaló hacia el interior y cerró los ojos, recostándose en la hierba. Allá y con el muchacho. Jugo asintió. No tardó. Abrió uno de sus ojos y observó al muchacho alejarse, con Naruto echado al hombro. Aunque el rubio no parecía estar en el estado en el que se encontraba Jugo, lucía más cansado. Miró hacia la luna y suspiró, se sentó en la hierba y siguió mirándola. Brillaba como pocas veces lo hacía, iluminando a la perfección el lugar y no había necesidad de la eléctrica, a la que recurrían solo en momentos de emergencia o cuando las noches eran demasiado oscuras como para andar a tientas. La oscuridad de aquel lugar despoblado ayudaba mucho a la situación de iluminación nocturna, así que las estrellas y la luna podían verse con mucha claridad. Cualquier amante de la luna se volvía loco de felicidad con ironía y recargó el antebrazo en su rodilla. Y pensar que algo tan hermoso, tiene una voz tan fea y le pareció ver a la luna sonreír y alejó la mirada de ella, negando. Jugo volvió, anunciándose con sus pasos pesados, cansados y arrastrados, que emitían un sonido que no iban con el lugar y que logró fastidiar un poco a Suigetsu. Se tumbó sobre la hierba a unos metros del albino y cerró los ojos, sintiendo que el cansancio lo vencería en cualquier momento. ¿Dónde están todos?, preguntó, curioso por la soledad del lugar. Lee y salieron a no sé dónde a aumentar su resistencia y energía natural. Respondió, ahogando un bostezo. Kurotsuchi está cazando el Hikininki que se esconde en los pastizales de arroz. Aoi fue a buscar más aceite para las lámparas y antorchas y Utakata y Shion andan en lo de Tsunade. Ranmaru fue a purificar el pueblo que está a 3 días. Sora no sé qué esté haciendo y Sai se está encargando de un fantasma en el pueblo de la luz.
Son días ocupados y asintió y se acomodó mejor sobre la hierba, relajándose. Hugo se pasó las manos por la cabeza y ahogó un bostezo, sintiendo como su pecho se quejaba por el golpe que había de Shukaku unas horas atrás. Sonrió un poco y abrió un ojo, mirando al pelirrojo, que lucía pensativo. ¿Cómo estuvo? No lo miró, solo abrió los ojos y se obligó a mantenerse despierto. Increíble, y Shukaku es fuerte, pero no parece llevarse bien con su anfitrión y eso merma mucho su desempeño. Pero Kurama tampoco se lleva bien con el chico, ¿o sí? Preguntó, recordando la manera en que el rubio se había alterado. Se encogió de hombros. Me parece que no se habían comunicado. Shiyu Takata mencionó algo sobre su ignorancia, pero nunca le prestó atención. Abrió los ojos y al cielo. Entonces estamos en desventaja y así parece. Corroboró, masajeándose el pecho. Resopló. Si no puede controlar a Kurama, será un poco difícil conseguir su ayuda y mientras Shibiki no Iwa siga intacto, no tenemos de qué preocuparnos. Le animó Hugo, con aquel tono de voz tan escueto que lo caracterizaba cuando los días se ponían tenemos tiempo y murmuró, mirando la luna. Esos fenómenos no son tan fuertes si sus almas siguen atrapadas y teniendo a Kurama de nuestro lado, las probabilidades son altas. Sí, ¿cómo están los otros dos? Suigetsu enarcó una ceja. Esperaba que tú me dijeras, el imbécil de Chojuro no me dejó estar ahí y a mí tampoco me dejaron quedarme a ayudar. Murmuró, apretando un poco el rostro por lo dolorido que se sentía. ¿Sabes qué les pasó? Bostezó, haciendo más ruido de lo normal y luego de rascarse la barriga unos momentos, asintió. La muchacha estaba atrapada en una ilusión, pero Mei-sama pudo arreglarlo. Llama Hinata, por cierto, y ahorita está descansado, al parecer el estrés mental que sufrió fue demasiado. Me imagino. Coincidió. ¿Y el muchacho? Encogió los hombros y los mantuvo así. Su mente no está con él. Permanecieron en silencio unos momentos y observaron la luna en completo silencio, la cual seguía brillando con su habitual hermosura. Hugo desvió la mirada, luego de juntar las cejas y Suigetsu simplemente volvió a cerrar los ojos, ignorando ambos la luna, continuaron con su conversación. Entonces, ¿y el niño de las camelias? Y Suigetsu asintió. Y ya logró enlazar el alma del muchacho pero la conexión es débil, Mei cree que si aquellos logran traer a Tsunade, el muchacho no tendrá problemas. ¿Crees que puedan convencerla? Enarcó ambas cejas. No lo sé y esa vieja es un asco. Abrió los ojos de nuevo y se rascó la nariz, recordando la sensación que había tenido durante la tarde. Oye, y más dormido que despierto, apenas contestó. En la tarde sentí algo extraño y como si hubiera podido ver el futuro. Miró a Hugo, que abrió los ojos entonces y miró extrañado al frente. ¿Te pasó algo similar? Asintió, mirando su mano, lo había olvidado por completo gracias al ajetreo que tuvo con Naruto antes de que Kurama dejara de estar tan activo. Sí, fue antes de que Shuka huyera y esquivé una estocada gracias a eso, creí que era solo una corazonada. A mí no me pasó nada interesante y declaró, con tono decepcionado. Pero me pareció curioso. ¿Crees que tenga que ver con ellos? Se encogió de hombros. La verdad, lo dudo y no lo sé y la luna ha estado muy elocuente últimamente. Su tono de voz parecía estar preocupado por algo, pero todavía no podía identificar por completo ese algo. Hugo bostezó de nuevo. Mei dijo que siempre está elocuente cuando esos andan sueltos y es normal. Negó de manera exagerada. No y no, es una corazonada y como lo que sentiste hoy en la tarde, algo anda mal. Dudo que sean ellos, Shukaku también lució confundido. Se frotó el rostro con una mano y se estiró, escuchando como sus huesos tronaban y dejando salir un sonido de re. Shukaku pronunció en un susurro. Me preguntó dónde estará ahora. Añadió Hugo, mirando el cielo en completo silencio. Gaara estornudó y maldijo por lo bajo, mientras se frotaba la nariz, en un intento por deshacerse del cosquilleo que se había acunado en sus fosas nasales. Su único brazo libre mecía a su lado con sus movimientos y con la otra mano apretaba con fuerza la herida que Naruto le había causado en el hombro. La sangre se había escurrido durante unos inicio y aquello había logrado desquiciarlo por unos momentos, recordaba el ardor que el deseo de arrancarle la piel al rubio le había creado en la garganta. Respiró profundo, deshaciéndose de aquellos malos pensamientos, aprovechando ese extraño momento de lucidez que le regalaba la vida.
La arena le golpeaba, junto con el frío viento del desierto nocturno, pero nada de eso le molestaba, ni siquiera la idea de contraer un resfriado. Quería llegar a un lugar donde pudieran ayudarlo, aprovechando que en esos momentos parecía estar demasiado débil como para mantenerse despierto y no lo había escuchado hablar, ni siquiera lo había sentido. La aridez del desierto solo podía hacer juego con lo seco de sus entrañas, la voz de Shukaku, amenazándolo y atormentándolo, había logrado desquiciarlo y ya no podía discernir que él deseaba y lo que deseaba aquel demonio. Era como si sus mentes se estuvieran fusionando y eso le daba miedo. Sabía que cerca de ahí no encontraría una sola persona a la cual atormentar y por la cual someterse a un extraño luto placentero luego de matarla, aunque temía que en cualquier momento aquel demonio decidiera llevarlo de nuevo a ese mundo pútrido donde había despertado días atrás. Así que siguió caminando, tambaleándose, incapaz de dormir por el terrores nocturnos creados por aquella cosa. Se llevó una mano a la frente y sintió sus cabellos, pegados con la sangre que había derramado una herida en alguna parte de su cabelludo. Pocas cosas recordaba de su batalla con Naruto, no había estado al tanto, simplemente había despertado justo antes de que el muchacho le asestara un buen derecho estómago que lo hizo escupir todo el aire y casi le sacaba los intestinos por la boca. Quería morirse, pero al mismo tiempo quería vivir. Miró la luna, lucía más bella que otros días. Se preguntó si se estaba burlando de lo patético que lucía en esos momentos y gruñó al sentir que sus piernas cedían ante el cansancio. Arrodillado sobre la arena, miró hacia con un gesto desolado, sin una sola pizca de esperanza latiendo junto con su corazón. El brillo de la luna lo bañaba desde que el sol se había ocultado por completo y recordaba Shukaku hablando con la luna por las noches y escuchó en su memoria una extraña voz conversar con el demonio, una voz que no había escuchado en ninguno de los demonios, los anfitriones o sacrificios. Con todas las ganas de dejar ese momento de su vida detrás y continuar con la monótona tranquilidad de antaño, aquella en la que la adrenalina de presentación de Kankuro le robó sus dulces a Temari de nuevo y ahora pagaremos ambos. Pensó en sus hermanos y no pudo evitar sentirse aún más atormentado de lo que encima de la voz de Shukaku, en su cabeza resonaban los gritos de sus víctimas, las carcajadas de los otros demonios, el llanto de Sakura, la voz débil de Hanabi. Observó la luna en silencio, sintiendo que su cuerpo quería tirar la toalla. Ayúdame, y la luna permaneció inmutable, esparciendo su brillo sobre todos, sin discriminar. Ayúdame tú a mí. Abrió los ojos grandes al escuchar aquella voz y giró en todas direcciones, incapaz de encontrar una sola persona caminando sobre las dunas, escondida en alguna sombra. Está con Shukaku y la luna. ¿Quién había contestado? Miró la luna de nuevo e intentó ver alguna clase de boca o algo que le indicara que podía hablar, pero solo se topó con el enorme celeste, que brillaba como siempre, tan blanca y luminosa, tan grande y hermosa. Yata no Kagami y destrúyelo y es nuestra salvación y destruye el Yata no Kagami, Yata no y Kagami sí y destrúyelo y horas antes. Oneona sintió que su cuerpo se materializaba, justo como se había desintegrado. Sus pies volvieron a tocar el suelo, las gotas de lluvia volvieron a caer a su alrededor, las salpicar y de fondo estaban los sonidos de la ciudad, los cuales le llegaban a los oídos como un eco pasado, como algo que ya conocía. Juntó un poco las cejas y observó alrededor, notando que se encontraba en el techo de nuevo y que al frente estaba la figura de una muchacha que permanecía de pie a la orilla del edificio, mirando hacia el suelo, a la cristal que había dejado caer y que se había roto. Sin comprender mucho lo que había sucedido, se preparó de nuevo y se decidió a atacarla como había imaginado que lo haría. Alrededor de su mano se enredaron sus ayudantes, convirtiéndose en una letal cuchilla larga, con la que la atravesaría, antes de empujarla y terminar con su vida. Envió su brazo hacia atrás, para lanzar la cuchilla desde ahí, en caso de que aquello fuera una trampa, y la lanzó, viendo cómo atravesaba a la muchacha, que se desvaneció como si estuviera hecha de vapor. No tuvo tiempo de hacerse algún tipo de pregunta o mascullar aunque fuera una sola sílaba, sintió que algo se clavaba en su espalda y vio una extraña cuchilla, hecha con cristal púrpuras y traslúcidos, salir del centro de su pecho. No conforme con eso, una fuerte descarga eléctrica le recorrió el cuerpo. Viró el cuello con dificultades, a pesar del dolor, y pasión, sujetando la extraña lanza con la que le había atravesado y manteniendo una mirada decidida y peligrosa que nunca imaginó ver en el rostro de esa chiquilla malcriada. Sacarse la lanza, pero su cuerpo no respondió y una extraña sensación empezó a esparcirse, extendiéndose desde el punto en que le había atravesado, hacia el resto del cuerpo. Lentamente bajó la mirada y observó sus restos, los cuales estaban petrificándose de manera paulatina, miró a Shion de nuevo y se topó con una sonrisa ladina.
Tú. Le acusó, en un extraño sonido de aire arrastrado. ¿Qué hiciste? Mi deber, únicamente. Respondió, borrando la sonrisa. Sonrió y levantó las manos, pero le pesaban tanto, que apenas pudo rozar las ropas de la muchacha, antes de que cayeran pesadas a sus costados. Con petrificar mi cuerpo, ¿qué bastará? Xion se reservó los comentarios, pero a cambio, dejó ir otra descarga eléctrica, que obligó a Oneona a soltar un agudo grito que retumbó por todo el lugar, haciendo las gotas de agua vibrar por unos segundos. El olor a carne podrida quemada era insoportable, pero tendría que luchar contra el asco. Había tenido suerte al encontrar a aquella mujer tan confiada, no podía desperdiciar esa oportunidad única. Observó la superficie de piedra avanzar por el cuerpo, comenzando a subir por el pecho, bajando por los muslos. Maldita sea, y tú no vas a detenerme. Volvió a intentar estirar los brazos y tomar acción, pero no le reaccionaban. Envió otra descarga y se aferró a la lanza, que Oneona se estaba encargando de rechazar. ¿Qué están buscando? Mi boca es una tumba. Se burló, sintiendo como la piedra se extendía hacia sus clavículas. Apretó las manos y una nueva descarga torturó a la mujer. ¿Por qué les interesa tanto el bloque, Shibiki no Iwa? Permaneció en silencio, enfrentándose a la mirada de la muchacha, que ya no enviaba descargas eléctricas y que parecía ser capaz de controlar el ritmo con el que la petrificación llevaba a cabo. Había dejado de sentir sus piernas y sus brazos hacia unos instantes, pero no había avanzado hacia su rostro. Hace unos años, había otro demonio y ¿recuerdas? Nopperabouin juntó las cejas. ¿Te lo contaron tus mentores? Bajó la mirada y sonrió, con melancolía. También fue sellado y ahora se encuentra en el templo. Oneona permaneció en silencio, sintiendo que las puntas de los dedos de sus manos terminaban de convertirse en piedra y que en su cuello avanzaba apenas unos cuantos milímetros, subiendo lentamente, sin llegar a su mentón aún, pero cubriendo su nuca. De pronto abrió los ojos grandes, viendo en aquella muchacha rubia el rostro de la sacerdote. Habría menguado sus fuerzas años atrás. Dejó detrás el gesto amenazante, sintiendo la energía recorrer su cuerpo petrificado y su rostro. En su centro se concentraba aquella podía sentir una extraña opresión. Recordó aquella sensación en la atmósfera, la sensación de haber visto el futuro por unos cuantos segundos, y Miroku le había hecho sentir antes de que intentaran matar a Mei, una muerte que habían visto concretarse antes de dar siquiera el primer movimiento, y de pronto, Nopperabou se encontró en una situación a la que ella vivía en esos momentos. Miró a Xion y entrecerró los ojos de nuevo. «Eres Miroku», y negó. «Xion, hija de Miroku». Se sinceró, conteniendo la petrificación. La expresión de Oneona cambió entonces, volviéndose más burlona que antes. «Cierto, y difícilmente podría ser ella, reconozco su fuerza y fue una sacerdotisa formidable, no está aquí y perdieron la batalla al perderla a ella. No entiendo por qué luces tan confiada», comenzó, enviando una descarga eléctrica al sentir que la mujer intentaba expulsar la lanza de su cuerpo. «Y ahora yo sellaré a On de la misma manera y vivirás toda la eternidad convertida en piedra», mirando el pasillo del templo. Gruñó, molesta, y con sus fuerzas llamó a sus ayudantes, pero estos jamás se levantaron, jamás acudieron a su llamado, no acataron las órdenes. Incrédula miró a Xion, sintió. La piedra se extendía hacia su frente, cubría lentamente sus pabellones auriculares, caminando despacio hacia sus ojos, sus mejillas. «Sabes lo que pasará y no podrás volver nunca, ni siquiera el mismo Enma podrá salvarte». Entrecerró un poco los ojos y empujó la lanza, evitando que fuera a salir del cuerpo. «Mujer de hueso. ¿Por qué les interesa tanto el bloque, Shibiki no Iwa?» Sonrió de lado, recordando a Futaku Shiona, Shukaku y Yukimaru. «Son todos tan ingenuos, y ustedes, los humanos, también. ¿Y qué quieres decir?» Sonrió, burlancia. «Nada». Otra corriente eléctrica le recorrió el cuerpo, gritó de dolor, sin poder moverse. Sintió que los ojos casi se le salían de sus cuencas por la terrible sensación, pero todo permanecía en lugar, tan putrefacto como lo era. Debilitada, miró a Xion de nuevo, maldiciendo el momento en que no observó detalladamente las similitudes que había entre las habilidades muchacha y las de Miroku. «Recuerdo a tu madre y me pesa admitir que la reconocimos como la sacerdotisa más fuerte, acabó con la gran mayoría de nosotros». Parpadeó y rió de nuevo. «No puedo creer una mocosa, que ni siquiera tiene la mitad de sus capacidades, haya podido conmigo y Shibiki no Iwa», insistió. Sonrió de nuevo y se imaginó extendiendo la mano en un gesto de dramatismo, mientras cerraba los ojos y desviaba un poco el rostro hacia su izquierda.
Está bien y te diré, porque me lo pides y la piedra se recorrió hacia la barbilla y le fue más complicado hablar. Alguna vez dije que si yo me hundía, los demás lo harían conmigo y Chibiki no es solo una de sus preocupaciones y Zanami, a quienes ustedes se refieren y como Yenmai no es la reina de nuestro mundo, y juntó las cejas. ¿Qué? Cerró los ojos y sintió la piedra extenderse hacia el contorno de sus labios, obligándola a hablar entre dientes. Miró a Shion unos momentos, antes de suspirar pesadamente. Deben preocuparse y es de la madre del sacerdote que selló al dios de la destrucción y lo hizo en el cuerpo y de ella y la y envió lejos de aquí reforzando el sello y con llaves y no me quieras ver la cara. Espetó, descargando de nuevo y escuchando como la mujer se quejaba a través de un mentón apretado que no le permitía gesticular. Oneona perdió el control sobre uno de sus ojos. El dios de la destrucción y el dios y llegará el día del juicio y el día que este mundo deba ser purificado y cuando las llaves puntos clave pierdan y su fuerza y sonrió y sintió cómo se extendía por sus mejillas, sin cubrirle los labios ni su único ojo intacto. Miró a Shion, que parecía una niña pequeña, insegura, buscando las naguas de ese para esconderse ahí de lo que le aterraba o le hacía sentir incómoda. Rió una última vez, sintiendo lo difícil que era por las partes petrificadas de su cuerpo. ¿Cuándo llegará ese día? Chasqueó la lengua, pareciéndole fastidioso no poder encogerse de hombros. En la noche y encontrarás la respuesta y si observas bien y sin acertijos. Chilló molesta, descargando de nuevo, escuchando a la mujer quejarse. No y puedo esperar y al día que Yali descienda y ya quiero y escuchar sus gritos y ver y su perdición y lo último que alcanzó a escuchar fue el resonar de un cascabel, la piedra terminó de cubrir por completo el rostro de Oneona, adoptando la verdadera forma de la mujer, de una persona sumamente hermosa. Shion observó en silencio la estatua, la cual aún estaba en proceso de petrificación, pues faltaban algunos enlaces en el interior. Sacó la cuidado de no romperla y la piedra se extendió de inmediato, desapareciendo el hueco que había quedado y levantó la mirada hacia el cielo, recibiendo las gotas de lluvia, de sintiendo el frío de aquel día, de aquella agua y suspiró y miró un reloj que llevaba en la muñeca, el cual no tenía manecillas, por lo cual no marcaba las horas y solo podían ver diversos puntos de colores suspendidos entre el vidrio y la placa metálica. Su madre le había dejado aquello, con la esperanza de que le ayudará a salir de los días de oscuridad que se avecinarían. Cada una de las diminutas esferas representaba la luna y el sol. Enarcó una ceja y miró a Oneona, no sabía qué significaba lo que la mujer le había dicho, pero estaba segura de que no se cumpliría. Retuércete ahí dentro y ese día no llegará. El aire batió sus cabellos en el viento e hizo sonar su cascabel de nuevo, lo tomó con su mano derecha, mientras miraba el horizonte. Sora no debía tardar en llegar.